Muy buenas noches, bienvenidos de regreso a Factor 11. Estamos acá en directo con Henry Velarde, quien es especialista en temas de cooperación internacional, es catedrático en la San Marcos, da muchas charlas sobre estos temas y además es analista político y politólogo. Bienvenido, Henry. Un placer, Eric, estar contigo. Gracias por la invitación. No, el placer es mío. Bueno, hace un momento estábamos hablando sobre las cifras, bueno, que ya no son muy antiguas, pero ya las tenemos desde hace algunos meses, que ha dado el Foro Económico Mundial, que además llevan bastante similitud con otros rankings mundiales en los cuales el Perú se ve desfavorecido, ¿no? Sobre todo con el tema de desarrollo. ¿Tú cómo ves estas cifras? Bueno, estas cifras no es que sean positivas para nuestra realidad peruana. Además, consideramos que el Foro Económico Mundial es un foro al cual ven con mucha admiración países que tienen una clara apertura hacia el libre mercado, ¿no? Entonces, un ejemplo a seguir. Habiendo dicho eso, estas cifras obviamente nos deberían de preocupar un poco, porque si consideramos, por ejemplo, que nos encontramos a la posición 116 de institucionalidad, sobre una base de 140 países, podemos considerar que hay mucho por hacer todavía al respecto, ¿no? Además, nos hemos dado cuenta en esta campaña electoral que más que dar importancia a los temas que efectivamente son prioritarios para nuestro país, temas que tienen que ver con el desarrollo, nosotros hemos estado frente a unas burlas que tú hace poco mencionaste, a caricaturas, a memes, debido a una carencia de nuestra institucionalidad. Nos hemos pasado más el tiempo en ver una especie de farándula política más que temas importantes a los cuales tener que dar verdadera importancia, ¿no? Temas que nos llevan realmente a un desarrollo que no sea simplemente un crecimiento económico, sino más bien algo que abarque diferentes áreas de nuestra sociedad peruana, como por ejemplo, justamente, valga la redundancia, la institución, como tú nombraste, hay otras áreas también. Tenemos la educación, la preparación tecnológica, la innovación, que son áreas a las cuales se debería prestar bastante atención, ¿no? Yo quizás entre las diferentes voces del listado que tú acabas de mencionar, de repente la educación es uno de los aspectos a los cuales dedicar mucha más atención. Es obvio que durante una campaña electoral muchos políticos hablen bastante de educación, pero ninguno en efectividad logra a concretar esos planes inherentes a la educación. Ahora, con respecto a la educación, uno de los problemas que vivimos en el Perú y que viven muchas otras democracias débiles como es la nuestra, es que los políticos están muy preocupados en su reelección inmediata, en su popularidad, y estas reformas que todos deseamos, que son justamente las que necesitamos para salir de estos puestos realmente deplorables para un país como el Perú, ¿no? Para una economía grande, que es el caso del Perú, para un país grande como el Perú. Justamente digamos, una solución para esos problemas son justamente esas reformas y sobre todo las reformas de educación. Y sobre todo la reforma de educación dentro de todas las diferentes reformas que se pueden hacer es la que toma más tiempo, la que es menos favorable para los políticos. Porque digamos es algo que toma por lo menos 20, 25, 30 años para recién sentir los efectos no solamente en el crecimiento económico, pero en el desarrollo social, ¿no? Desde que el niño entra en el colegio a los 7 años hasta el momento que termina una carrera universitaria a los 25, 26 años y recién empieza a contribuir en la productividad de la economía en la cual él habita. Totalmente de acuerdo. Entonces, los políticos no quieren incursionar en eso, porque si yo hoy día salgo electo presidente, hago una reforma educativa, dejamos de estar en el 3,5% del presupuesto nacional que invertimos en la educación, invertimos, digamos, un nivel como el de Singapur o el de Finlandia, pasando del 10%, yo ya voy a estar muerto para cuando la gente me recuerde en la historia como la persona que cambió el país a través de la educación. Exactamente. Entonces hay mucho miedo de los políticos en querer incurrir en estas reformas a nivel macro que realmente impacten el desarrollo del país.
¿Tú por qué crees que no se dedica lo suficiente en educación? ¿Por miedo? ¿Por un tema político únicamente? Más que miedo, quizás desde el punto de vista de la cooperación internacional hay una incapacidad también para poder aplicar las reformas y que tengan una efectividad total. No solo ese podría ser uno de los motivos, una de las razones, sino también el hecho de que justamente, como acabas de mencionar, los políticos necesitan resultados en lo inmediato. Ellos no tienen tiempo que esperar, no van a esperar 10 años, 20 años para ver sus resultados porque necesitan en la inmediatez demostrar a sus electores que han cumplido algunas de las promesas que se han dado precedentemente, ¿no? Siendo la educación además un tema donde los resultados llegan en el largo tiempo, en el largo plazo, ningún político tiene, digamos, esa visión hacia el futuro para un bienestar social, de desarrollo económico y desarrollo en general para un propio país, ¿no? Esos dos podrían ser dos factores importantes a tomar en cuenta, pero yo considero siempre que la educación es una de las herramientas para poder sobresalir de la pobreza, ¿no? Yo, Eric, lo que digo siempre a mis alumnos durante las clases es que, con todo el respeto por las señoras que venden anticuchos en las esquinas de las calles de Lima, que se levantan temprano, que trabajan bajo la intemperie, etcétera, etcétera, que es un trabajo sacrificante, sus hijas solo pueden sobresalir de ese círculo de pobreza en la cual se encuentra su madre a través de la educación. Solo si tiene un título que dice soy economista, soy contable, soy administradora de empresas, pueden salir de ese círculo y tener una ambición mucho más grande que la que fue heredada por parte de sus padres, ¿no? Lamentablemente, digamos, esa concepción y valorización de la educación, sobre todo en la década de los 90, cuando liberalizamos la educación como si fuera un negocio, ha contribuido a todas estas universidades chichas, ¿no? Sin duda, se perdió. Tú como catedrático, ¿tú ves esto un problema? Se perdió, obviamente es un problema, se perdió la verdadera finalidad de la formación universitaria y escolar, que es la de formar personas que sean capaces de pensar. Tratando el estudio como si fuera un business, ya tu finalidad no es esa, sino tu finalidad es la de enriquecerte más y más, ¿no? Que es un modelo, obviamente, dado inicio en los primeros años de la década del 90, que sigue todavía hoy en día en curso. Tanto es que, si te has dado cuenta, si nosotros transitamos por Avenida La Arequipa y otros sitios alrededor de Lima, vemos una cantidad de universidades que tienen el mismo valor académico de la San Marcos, de la Católica, etcétera, etcétera, de universidades incluso extranjeras de prestigio, pero sabemos muy bien y lo constatamos a través de test internacionales de que el conocimiento no llega realmente, ¿no? Tanto es que la situación, y tú lo sabes muy bien, habiendo participado en esta carrera electoral, no es positiva para nuestro país, ¿no? Nos dan a vislumbrar un futuro todavía donde no damos importancia a lo que es importante, ¿no? Para poder alcanzar un desarrollo. Ahora, en el Perú todavía seguimos midiendo nuestro desarrollo a través del PBI, ¿no? de simplemente indicadores económicos. La mayoría de países lo mide a través del índice de desarrollo humano, que básicamente se basa en 3 factores, ¿no? La educación, la economía per cápita, no macroeconómica como la vemos en el Perú, sino cuánto gana la persona promedio, y bueno, lo que es la salud, ¿no? Exactamente. Y hay países del primer mundo, que sobre todo países nórdicos en Europa o algunos países de Asia, que están comenzando a medir su desarrollo a través de la felicidad. Pero nosotros todavía seguimos midiendo en cuánto producimos, ¿no? En cuanto al Producto Bruto Interno, a nivel macroeconómico. ¿Por qué es eso? ¿Por qué hay tan poca disposición del gobierno a entrar en otras áreas? ¿Realmente estamos tan mal en el índice del desarrollo humano? ¿Es una movida política? A ver, acá habría que diferenciar un poco los niveles de análisis sobre lo que acabamos de comentar. Según las Naciones Unidas, el Perú se encuentra en la posición 84 del Índice de Desarrollo Humano, que efectivamente refleja los índices que acabamos de comentar, ¿no?
algo así, efectivamente, a diferencia que el índice de desarrollo humano considera algunos factores a tomar en cuenta, como por ejemplo la esperanza de vida al nacer, el acceso al conocimiento, por ende la educación, y el acceso a aquellos recursos que nos permitan llevar una vida que sea digna de ser vivida, ¿no? Tomando en cuenta, y acabamos a otro nivel, que es el nivel de comparación entre diferentes realidades, nos damos cuenta realmente, utilizando el índice de desarrollo humano, a qué punto nosotros nos encontramos en el camino hacia un efectivo desarrollo. Si consideramos solo el Producto Interno Bruto o el per cápita, según muchos analistas, incluso quien te habla en este momento, es un índice obsoleto porque no refleja realmente la realidad de un país, ¿no? Te hago un breve ejemplo, Eric, para poder entender a lo que yo me refiero. Si no consideramos el producto per cápita de quienes nos encontramos en el estudio de Factor 11, podrá resultar que todos ganamos indicativamente, supuestamente, $100 al mes. Pero si vamos internamente y hacemos un estudio detallado, quizás tú podrás ganar mucho más siendo presentador, de repente teniendo más privilegios. Alguien podrá ganar $1, allá al fondo alguien 1.000.000, pero si se hace un promedio todos ganamos igual. Y obviamente los indicadores internacionales se basan en esos índices y no van a ver lo que realmente es la realidad de un país, ¿no? Es un problema y ese es también uno de los problemas de medir, de basarnos en indicadores únicamente macroeconómicos. Exactamente, ¿no? exactamente. Además, tú mencionaste también lo de la felicidad. Se han hecho estudios estadísticos, económicos, macro y micro, donde se constata que el dinero, el crecimiento económico a las personas no dan la felicidad. Son otros los aspectos importantes a tomar en cuenta para poder realmente ser felices, ¿no? Y al respecto, Amartya Sen, por ejemplo, es alguien que comenzó a alejarse de la economía pura, introduciendo conceptos como libertad, oportunidades, para poder llegar a un pleno desarrollo, ¿no? Bueno, Henry, te agradezco mucho por estar acá. Estás invitado la próxima semana a seguir hablando de estos temas de desarrollo que para mí son fascinantes. No sé si te lo he comentado, pero yo me especializo justamente en el tema de desarrollo dentro de la economía. Así que acá tenemos para rato y para muchas otras entrevistas. No, gracias por estar acá. Un gusto, Eric. Gracias. Muchas gracias. Y regresamos en un breve instante con la bicicleta de Alan. Por favor, no se lo pierdan. Vamos a tocar con ellos. Nos van a contar un poco de sus proyectos musicales. Va a estar buenísimo. Nos vemos en un instante.